En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. El día del Señor para regocijarnos en nuestra victoria en Cristo crucificado y resucitado. Ayúdanos, Señor, ahora en nuestra meditación y enseñanza para entender más profundamente esa grandeza de la Santa Misa, especialmente en su palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Están despertados? Sí. Muy bien, entonces listo por el examen primero, ¿ok? Cuando piensen en las dos otras charlas, ¿cuál punto es muy importante para recordar, para ayudarnos a entender el poder y la belleza de la Santa Liturgia? ¿Recuerdan algo? Es una pregunta muy fácil porque pueden decir casi cualquier cosa. ¿De las dos pasadas? El domingo pasado o hace el primero. Por ejemplo, lugares sagrados y tiempos sagrados. Ese concepto viene de cuál misterio de la fe. Hay tres, ¿sí? Tres misterios mayores. ¿Cuáles son? Santísima Trinidad, Encarnación y Misterio Pascual. ¿Ok? Entonces, cuando entendimos espacio o lugares sagrados y tiempo sagrado, ¿de cuál de esos tres viene el concepto de esos lugares y esos tiempos es importante en nuestra manera de experimentar Dios en nuestras vidas? ¿Cuál misterio? De la encarnación. La encarnación. Porque en la encarnación Dios aceptó nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma. ¿Okay? Jesús es eterno, el Hijo de Dios es eterno, pero en un momento Él aceptó nuestra naturaleza plenamente. Es la encarnación. Él recibió un cuerpo. Y relacionamos con Dios y los demás, con el mundo, por nuestro cuerpo. Eso es muy importante. Es fundación para entender todo lo que hacemos como nuestra respuesta a Dios, incluyendo para entender la resurrección, porque si Jesús resucitó, pero solamente en espíritu, ese comunica a nosotros que la persona plena no viva para siempre, pero Él resucitó en cuerpo para indicar la persona plena está corriendo esta nueva vida. Bueno, entonces tiempo y espacio sagrados vienen de este misterio, la encarnación, y también podemos describir el principio sacramental, que Dios está comunicando con nosotros en formas que podemos entender. Recuerden que usé el ejemplo de mi celular. ¿Pueden escuchar las olas en el aire sin celular? ¿Pueden ver los vídeos en el aire sin celular? No, el celular tiene que captar esas olas en el aire y convertirlas en formas que podemos entender. Voz, texto, fotos, vídeos, cualquier cosa. Entonces, también Dios está comunicando su amor, su gracia en formas que necesitamos, pero no podemos reconocerlas porque es invisible. Pero por esta razón Dios está comunicando este amor, estas gracias en formas conectadas con experiencias concretas. Hoy, ustedes oyeron en la primera lectura un encuentro entre Dios y un ser humano. ¿Con quién? Moisés. Discúlpeme, estoy confundido porque usamos dos series de lecturas diferentes. Hoy oímos de Moisés y la gente está murmurando contra él porque faltaron agua. ¿Okay? Y entonces Dios proveyó agua, no agua figurativamente, pero agua real para responder a su sed. Bueno, y entonces Dios provee estos encuentros, no porque Dios necesita de esta forma, pero porque nosotros mismos necesitan encuentros concretos. ¿Ok? Bueno, entonces, el domingo pasado
¿Cuál fue el tema? Lo olvidé. La transfiguración. Ese fue el evangelio, pero el tema de mi charla. Oh, participación. Muy bien, la participación. ¿Ustedes pueden participar sin su cuerpo? Claro que no. Entonces también la participación viene de este principio sacramental, que tenemos un cuerpo y es la manera a participar y encontrar a Dios en la Sagrada Liturgia. ¿Okay? Hoy pondremos atención directamente en la misa. ¿Okay? Disculpen, olvidé de echar. Ese dice la celebración de los misterios sagrados. ¿Okay? En la Santa Misa. Hoy hablaremos lo básico, los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. ¿Okay? Lo básico. Hablaremos de la estructura. ¿Está bien escrito? Sí, estructura. Solamente imposible por mí para pronunciar. Estructura de la misa, los libros litúrgicos, dirección de la oración litúrgica, orientación, principios litúrgicos y la idioma. Ese es lo básico. ¿Ok? Primero, la estructura de la Santa Misa. En realidad podemos entender hay dos partes de la misa mayores, dos partes mayores, pero también en total hay cuatro. ¿Okay? Pero dos son más importantes. Primero, es ritos iniciales. La primera parte mayor es la liturgia de la palabra. Segunda es la liturgia de la Eucaristía. Y al final el rito de conclusión. ¿Okay? Esa es la estructura de la Santa Misa. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y entendimos el culto de los judíos y su manera de alabar al Señor, podemos reconocer que la liturgia de la palabra corresponde más o menos al servicio en la sinagoga. La sinagoga fue no limitado a un lugar donde 10 hombres pueden reunir. Este puede ser formado una sinagoga. Entonces, más que un lugar, un edificio, ese fue una asamblea de al menos 10 hombres judíos. ¿Okay? Y ellos estudiaron la palabra del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es una trampa. No, solamente el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia de los judíos. ¿Okay? Pero ellos estudiaron dos partes. La Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esa fue una lectura durante el servicio de la sinagoga. Y también la otra parte fue los profetas. Entonces tal vez recuerden en uno de los evangelios que Jesús entró en la sinagoga de Capernaum. Y cuando él estaba allá, él dio a él un libro muy grande. No libro. De rollo. Sí, porque ellos no tienen libros. Imagínense, por ahora es muy fácil. Si queremos encontrar algo, puedes usar la internet, ¿sí? Y Google. Puedes encontrar el capítulo y el versículo muy rápido. Pero por ellos no pudieron abrir el libro a la página. Ellos tienen que desarrollar y encontrar dónde estaba. También, porque el Antiguo Testamento está escrito en italiano, No. latín, No. hebreo. Y ellos leímos de izquierdo arriba hasta abajo al derecho. No. Nosotros. Oh. Nosotros leímos, ¿sí? Cuando estamos leyendo un libro, comenzamos en el lado derecho y arriba, pero al revés en hebreo. Imagínense. Entonces, para abrir el rollo, encontrar, y Jesús encontró el lugar donde dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, para anunciar la buena nueva.
Entonces, tenemos una evidencia o un ejemplo del servicio de sinagoga en la vida de Jesús, porque él fue un buen judío viviendo este fe en Dios. Entonces, en la sinagoga, ellos tienen dos lecturas, del Torah y también los profetas. También la liturgia de la Eucaristía podemos entender con una forma que ellos tenían para ofrecer sacrificios. ¿Y dónde ellos ofrecieron sacrificios? En el templo. Solamente en un lugar, no importa dónde ellos vivían, solamente pudieron ofrecer sacrificios en el templo en Jerusalén. Entonces, si ellos viven en Jerusalén, tienen que esperar por este viaje para ofrecer un sacrificio. Sacrificio para dar gracias a Dios. Sacrificio para pedir perdón. Dios para alabarlo. Y otros sacrificios también. Pero solamente en el templo y en Jerusalén. Pues este fue el lugar del templo de los judíos. Oímos y Diácono explicó que los samaritanos, ellos tienen otro lugar por su templo, pero este fue en oposición de los judíos. ¿Okay? Entonces, más o menos puedes entender nuestra misa con sus raíces en el culto de los judíos. ¿Okay? Bueno, esa es la estructura de la misa. También para entender que tenemos ahora los libros litúrgicos. ¿Okay? ¿Pueden leer eso? No, porque tal vez ustedes no conocen mucho latín. Ese es el libro por la misa antes del Concilio Vaticano II. Pero pueden notar tal vez que una misa, y habré por accidente esa página aquí. Esa página es Dominica Pentecostés. Entonces, Domingo de Pentecostés. Pero noten, todo por la misa está en estas casi dos páginas. Solamente en la misa antes del Concilio Vaticano II, solamente fue 2 lecturas. Aún fue domingo, 2 lecturas. Y mira, pueden ver, esta es la primera lectura. Dice ACT. ¿Cuál libro? No, tienen que entender inglés porque está escrito diferente en español. Pero ¿qué piensan? Es esta primera lectura. Hechos de los Apóstoles. ACT. Entonces, ese comienza en este lado, continúan hasta allá. Secuencia, usamos la secuencia en Pentecostés. Continúa hasta este lado. Dice IOANN. ¿Qué piensan de este evangelio? En latín lo tienen J. Entonces, ese es Juan. Muy bien. Entonces, cada año en la misa antigua, ellos tienen solamente 2 lecturas. Cada año fue las mismas lecturas. Y es parte del misal. Ellos tienen un libro, también noten, arriba es, y tal vez algunos de ustedes recuerden la misa, ellos en realidad muchas veces no tienen canciones para comenzar la misa. Ellos tienen una frase que fue cantado sin muchas notas. Entonces, esa fue la canción. En lugar de tener como hoy caminaremos en la presencia del Señor, ellos comenzaron la misa con antífona y oración es la oración para comenzar la misa. Entonces, ellos tienen la canción, la oración para comenzar la misa, la lectura, la secuencia, el evangelio, la antífona de ofertorio, la oración por las ofrendas y la antífona durante la comunión. De nuevo, no usaron muchas veces canciones, ellos tenían canciones y también la oración final. La razón estoy mostrándoles. Entonces, toda la misa por Pentecostés fue en estas 2 páginas. En el Antiguo Testamento, en la misa anterior. Todo fue en este libro. Pero
el concilio Vaticano II quiso abrir más la Biblia a la gente. Entonces ahora, este libro, casi el mismo tamaño, este libro solamente tiene las oraciones de la misa. Y podemos poner más atención más tarde, pero la primera es la oración colecta para cogernos juntos en el comienzo de la misa. Esa es la primera oración. La segunda oración es sobre las ofrendas que ustedes han presentado en el ofertorio. Y la última oración es después de la comunión. Entonces, cada misa tiene esas tres oraciones. Durante la Cuaresma hay una bendición especial también. Entonces, cada página tiene esas oraciones por cada misa. Tenemos misas durante las estaciones litúrgicas, la Cuaresma, el tiempo navideño, la Pascua, tiempo ordinario, pero también tenemos en otra parte del libro ¿qué fiesta es eso? No, otro lado. ¿La Anunciación? Otro lado. Oh, la Anunciación del Señor. Sí, ¿cuándo es? Ya, pasado mañana. Este martes que viene. 25. 25, sí. Entonces, ese también, en otra parte del libro, esas misas que están conectadas con fechas específicas. Entonces, lunes pasado, San Patricio. Miércoles pasado, 19 de marzo, la solemnidad de San José. Entonces, también tiene estas tres oraciones. La colecta, la oración sobre las ofrendas, también este es por próximo domingo. Es un secreto. Y también la oración después de la comunión. ¿Ok? Este libro solamente tiene las oraciones, incluyendo la oración, la plegaria eucarística que los sacerdotes usan por la misa. Entonces, ¿dónde están las lecturas? Bueno, la iglesia quiere ofrecer más y pueden poner solamente en un libro, porque si no, tenemos que tener a Arnold Schwarzenegger como monaguillos para llevar un libro tan grande. Entonces, ese tienen las lecturas con nosotros ahora. Entonces, ese solamente hay 4 de estos libros. Entonces, esa es la primera mitad del año. Tenemos segundo, el tercer, me recuerdo que es el tercer, y el cuarto es por misas especiales como bodas o funerales o otras cosas, ¿ok? Entonces tenemos ahora 4 libros de lecturas de la Biblia para proveer suficiente experiencia de la palabra por la gente. De nuevo, y también tenemos un otro para demostrar la importancia y reverencia del Evangelio. Entonces, este libro solamente tiene el Evangelio por los domingos y por las fiestas más importantes. ¿Okay? Entonces, noten que el diácono lleva en la procesión y ponemos mucha reverencia a ese, porque aún la palabra de Dios es la palabra de Dios. Los evangelios son más importantes porque describen a nosotros las enseñanzas y obras de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en realidad en español tenemos 5 libros diferentes por la palabra, cuando antes solamente teníamos todo, oraciones y lecturas en un libro. ¿Okay? Eso demuestra que el Concilio Vaticano II promovió más amplia abundancia de la palabra por la gente. Entonces, en esa medida tan concreta puede explicar cuando alguien dice, ay, ustedes católicos no conocen la palabra de Dios. Bueno, por 60 años la iglesia está proveyendo mucho más experiencia de la palabra. Y también el diácono mencionó que en este año estamos escuchando mayor parte de domingos el Evangelio de San Lucas. Entonces, ese es el siglo C. Hay 3 siglos.
Primer siglo es de San Mateo, segundo es San Marcos y ahora el tercer es San Lucas. Entonces, si viene a la misa próximo año, en tercer domingo de la Cuaresma, escucharán otras lecturas, porque estamos en un siglo de 3 años. ¿Okay? Y no solamente el Evangelio, pero la primera lectura, la segunda lectura también. Cuando ustedes escuchan, y hablaremos más de eso pronto, cuando viene a la misa dominical, ¿cuántos pedazos de Biblia escuchamos en una misa? ¿Cuánto? 4. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Casi. Sí, 4. ¿Hay 4? 4. ¿Cuál? Oh, sí, tienes razón. Primera lectura, Antiguo segunda lectura, el Evangelio, el Salmo. 4 pedazos de la Biblia en cada misa dominical. Entonces, 4 lecturas en 3 años está proviendo mayor parte de la Biblia por la gente si vienen cada domingo a la misa. También tenemos misa cada día. Solamente hay 2 días en que no hay celebrar la misa. En realidad, un día. Sábado de Gloria es el único día que no hay misa. Pero los otros días del año hay una misa diaria. Y entonces, también por los días durante la semana, en lugar de un ciclo de 3 años, tenemos un ciclo de 2 años, en que la primera lectura cambia, pero el Evangelio es el mismo. Entonces, si están buscando por el libro y vienen este año a la miércoles de quinta semana del tiempo ordinario, la primera lectura este año es diferente que el próximo año. El Evangelio es el mismo, pero para de nuevo abrir más la palabra de Dios a la gente, en las misas diarias estamos en un ciclo de 2 años. ¿Okay? De nuevo, es la manera de poner en acción que el Concilio Vaticano II dijo: tienes que abrir más de la palabra a la gente cuando reúnen por la Santa Misa. Y claro, podemos leer en nuestras casas o lugares, pero también en la oración comunitaria está disponible para nosotros en la misa. Okay. Ese significa los 2, misa romano y leccionario. Lo básico. Dirección de la oración litúrgica. No estamos hablando de la oración de una persona, pero estamos hablando cuando reunimos por la misa o otros liturgias. La iglesia tiene en su mente la manera de entender la dirección o la orientación de nuestra oración. Y este se llama ad orientem. Okay? Y aún tal vez la iglesia no está en esta forma, siempre es la mentalidad de la iglesia. ¿Y qué significa esta dirección de la oración litúrgica o la oración comunitaria? Significa que estamos orientados a Dios. Y entonces cuando miramos a las iglesias antiguas, mayor parte de ellos fueron edificados mirando o en dirección de donde sube el sol, o oriente. ¿Okay? Y la razón fue dos razones. Uno es porque el sol que sube por la mañana es un símbolo de la resurrección de Jesús. Y también porque los antiguos cristianos primitivos están esperando por el regreso de Jesús, y la mentalidad fue que cuando Jesús regrese en gloria, Él vendrá de este a la gente. ¿Okay? Y entonces la orientación de la misa fue a este, esperando por su regreso glorioso. Y en cada misa estamos rezando por eso. Proclamamos tu muerte, profesamos tu resurrección,
ven Señor Jesús. Estamos esperando su regreso y por esta razón miramos a la dirección del sol. ¿Ok? Entonces, para entender esta orientación es muy importante porque también las palabras que usamos están dirigidas a Dios Padre. Por ejemplo, cuando cantamos la gloria, noten algo que yo hago cuando estamos claro, estoy cantando. Miro al altar, porque no estoy glorificando a ustedes, aún les amo mucho, ¿ok? La gloria es para glorificar a Dios. Y cuando escuchamos estas palabras, por esta razón, solamente por un movimiento pequeño, estoy poniendo la atención, la orientación a Dios representado por el altar, ¿ok? Y nos recuerdan que estamos reunidos para alabar y adorar a Dios. ¿Okay? Los principios litúrgicos. El Concilio Vaticano II puso en lugar algunos principios para guiarnos en la renovación de las liturgias. Uno fue you can go ahead into the church. We'll be starting at 3:30. Yep. Hablábamos el domingo pasado. Sobre todo, que para dirigir la renovación de la liturgia fue la participación plena y activa de todo, de los laicos. Entonces, podemos reconocer como los cambios fueron dirigidos a aumentar, a proveer más posibilidades por la asamblea a participar. ¿Okay? Y finalmente el idioma, que antes la renovación de la liturgia con Sacrosanto Concilium, la misa fue celebrada en latín. Y hay un valor. Y también el Concilio Vaticano II no prohibió latín de veras, solamente este concilio permitió en algunas partes de la misa que este fue ofrecido o hecho en el idioma de la gente. Pero la asunción, ellos están pensando que continuaremos de usar latín en la misa. Y en la realidad, aquí experimentamos, ese es muy prevalente o es un gran ayuda por nosotros porque en Corpus Christi hablamos al menos 2 idiomas, inglés y español. Pero si todos entienden latín, puede unirnos, no importa dónde estamos en el mundo. Se nos va a la misa, hay partes que podemos entender. Por ejemplo, en las misas diarias, porque estoy limitado en mi música, siempre estoy cantando en inglés, en español, no importa la misa, estoy cantando el Santo Santo, ¿okay? Y también la Cordero de Dios, porque es algo, musicalmente es fácil, ¿okay? Pero las palabras son en latín. Pero puedo reconocer que entre nosotros a veces es un reto por la gente que asiste en la misa en inglés pero no entiende inglés, o asiste en la misa en español no entiende español. Si hay un idioma que puede ser puente, puede ayudarnos a alabar al Señor unidos. ¿Okay? Pero también el concilio reconoció hay un valor para proveer más de la misa en el idioma que la gente puede entender. Porque recuerden, una parte de participación es completamente consciente que estamos haciendo. Y requiere la capacidad de entender por nuestra. Bueno, entonces, esos son, de nuevo, hay 2 partes mayores. ¿Cuáles son las 2 partes mayores de la misa? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Pero comenzamos la misa con los ritos iniciales. Y esa es una ayuda para poner nuestra atención unidos y alabando al Señor. Entonces, el canto de entrada pueden formar nuestra actitud. Puedo poner todos nosotros en la misma página. Y ustedes saben que
el sentido de música durante la Navidad es diferente que la Semana Santa. Entonces la entrada forma esta manera de entender que estamos celebrando. Y también porque la música incluye toda la persona, todo su cuerpo, no solamente su mente, pero también su voz, y para proveer aire tiene que usar sus pulmones, y muchas veces estamos parados. Eso incluye toda la persona. ¿Okay? Entonces la entrada es más que música que usted escuche. Y también alguien me dijo, no debe usar la palabra canción cuando estoy hablando de la misa. Canto, sí, o himno. Y en realidad usamos en inglés también. No usamos la palabra song, we describe it as a hymn. Sí, okay? Y también la iglesia nos enseña que debemos usar las escrituras y textos litúrgicos para proveer las palabras por los cantos. Esto no viene de cualquier cosa. Y también a veces ese es un reto porque alguna gente tiene en su mente una canción especial por algo. Por funeral, la situación más común es por bodas. Por ejemplo, ¿saben la marcha de boda? Eso es prohibido en la boda católica. ¿Saben por qué? Dan, 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 dan. Es prohibido. ¿Sabe por qué? No. Porque es divino de ópera que hizo un escándalo de matrimonio. Entonces, para usar eso en la boda, sin saber la historia, es usado algo que está criticando o haciendo de humor del matrimonio católico. Por esta razón, no está permitido. Hay música clásica que no tiene un sentido negativo, y este puede ser usado por, claro, los cantos de la misa. Pero esa es la razón, la iglesia tiene un guía para ayudarnos a usar bien la música para expresar nuestra fe. ¿Okay? La señal de la cruz. Mencioné de nuevo, la señal de la cruz es una acción, pero también es una profesión de fe. Que creemos en un Dios que es al mismo tiempo Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y Él manifiesta su amor en la cruz de Cristo. El saludo. Hay algunas opciones de saludo. El Señor esté con ustedes, es una. ¿Okay? Pero hay otros, y uno viene de una carta de San Pablo. Entonces está usando algo en la Biblia de nuevo. Después tenemos el acto penitencial para recordarnos que venimos como pecadores, pero con confianza en la misericordia y en el deseo de Dios para perdonarnos. Y no conozco muy bien la misa antigua, pero en esa misa que tenemos ahora hay algunas opciones. Hoy, y por mí, prefiero usar este que se llama Confidier. Usamos ese, es una opción. Quiero usar este durante la Cuaresma, porque pone nuestra atención que unidos reconocemos que somos pecadores y dependimos en la ayuda y oración de otros. Y este Confidier significa yo confieso ante Dios. ¿Okay? Y ese concluye con la palabra del sacerdote que pidiendo a Dios de perdonarnos, y concluimos con Señor ten piedad. Una otra forma que es común también que oigan, que uso o el diácono es como Señor Jesús, tú eres el camino, Señor ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la verdad. Cristo Jesús, tú eres la vida, Señor ten piedad. ¿Okay? Pero cualquier forma es para expresar que nuestro reconocimiento que somos pecadores, pidiendo al Señor por misericordia y para ayudarnos a alabarlo dignamente en esta misa. La gloria. Usamos la gloria para alabar al Señor y su gloria en Dios Padre por Jesucristo en Espíritu. Noten que no usamos la gloria en dos estaciones o tiempos litúrgicos. Lo usamos durante Adviento
por tampoco en la cuaresma, menos entonces domingos de la cuaresma no usamos, pero si hay una solemnidad como San José o la Anunciación, usamos la gloria. ¿Okay? Y eso es para formar una actitud más penitencial durante esos dos tiempos, Adviento y la cuaresma. También, tal vez en otro taller puedo describir con más detalles, pero noten que la gloria es un himno antiguo que incluye frases diferentes de la Biblia. Entonces, ¿cómo comienza este himno? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los ¿De dónde viene eso? ¿Recuerdan? Lucas 2. Vienen de canto de los ángeles a la natividad de Jesús. ¿Okay? Entonces, este canto comienza recordando estas palabras de la Biblia. Y también más tarde usamos el título que Juan Bautista pronunció, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces es importante que podamos reconocer estos usos de las escrituras en las oraciones. En este ejemplo es de un himno de la iglesia. Recuerden la semana pasada cuando hablé de la importancia de escuchar con atención, porque cuando estamos orando, el propósito no es reportar a Dios algo que Él no sabe. Dios sabe todo. Entonces, cuando estamos rezando, es para expresar nuestro corazón, pero también pidiendo al Señor de formarnos en esta manera. Entonces, hoy, esta fue la oración. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad. Bueno, entonces, estamos alabando a Dios, y es fuente de misericordia y de toda bondad. Que enseñaste que el remedio contra el pecado está en ayuno, la oración y la limosna. ¿Okay? No estamos recordando a Dios, estamos pidiendo a Dios de recordarnos. Y el tercer domingo, tal vez algunas personas han abandonado el ayuno, oración y limosna. Entonces, es para motivarnos de continuar. Mire con agrado nuestra humilde confesión. ¿Cuál confesión? Para que quienes agobia la propia conciencia, reconocemos somos pecadores, culpables y no dignos de Dios, pero con su gracia nos reconforte siempre tu misericordia. Entonces, eso es para aumentar nuestra esperanza y motivarnos a continuar durante la cuaresma. ¿Okay? Esa es la manera de comenzar la misa. La misa diaria durante la cuaresma es casi el mismo, es exactamente el mismo, domingo o durante la semana. Preguntas acerca de estos ritos institucionales. Yo sé que donde dijo del acto penitencial que se dice de diferentes formas. Sí, hay opciones para el sacerdote. O sea, hay opciones, pero no significa que tiene que ser en algún tiempo litúrgico o es... Para mí, pienso, confío. Yo confío por mí siente más penitencial. Y también porque me gusta cantar La Señor ten piedad, uso ese. Y también otra razón práctica, no estamos cantando la gloria durante Adviento la cuaresma. Entonces es una manera de cantar juntos, pero estamos expresando esperanza y necesidad por la misericordia de Dios. Pero puede ser en cualquier sí. litúrgico. Sí, Okay. o sí, podemos usar en cualquier día de la liturgia y también, tal vez algunos sacerdotes no usan. Y también, entonces, para entender el libro de Nueva Misa, ese tiene más opciones. En el libro, el misal romano por la misa anterior, hubo pocos, casi no opciones. Entonces, esos son ejemplos de esas estrofas, Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Ese es el tiempo de ordinario
pero también hay varias opciones. Este continúa y hay 13 opciones. También tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, entonces hay muchas opciones para, por ejemplo, si escuchas durante la Navidad, Hijo de Dios que nació de María, te hiciste nuestro hermano. Eso corresponde muy bien a la Navidad. Sí. Durante la Cuaresma, tú que nos has hecho renacer por agua del Espíritu Santo. Tú que enviaste el Espíritu para crear en nosotros un corazón nuevo. Esa es por la Cuaresma. Tiempo pascual, tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Tú que nos has renovado la creación entera con tu resurrección. Tú que das la alegría a los vivos y a la vida a los muertos con tu resurrección. Entonces, las opciones permiten que puedas corresponder mejor al tiempo litúrgico. Ya los distintos Yeah. tiempos litúrgicos. Sí, no hay prohibiciones, puede usarlo en cualquier momento, pero eso está muy enfocado en un sentido de este tiempo litúrgico. ¿Okay? Y el propósito es para ayudarnos a alabar y crecer en nuestro entendimiento de Dios y en sus misterios. ¿Okay? La primera parte mayor, la liturgia de la palabra. ¿Okay? La primera lectura. La primera lectura normalmente viene del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y por muchas partes del año litúrgico, este está conectado con el Evangelio. Durante el tiempo ordinario, estamos progresando por el Evangelio. Entonces, depende en cuál año estamos, A, B o C. Este año estamos en el ciclo C, entonces estamos progresando en el Evangelio de San Lucas. Entonces, en el tiempo ordinario, no estamos ahora, pero antes, cuando yo estaba usando el verde, el capítulo que leímos es después del domingo pasado y antes del próximo domingo. Estamos siguiendo y a veces los versículos están enseguida, otras veces no. Buscamos por otro capítulo. Sí, pero está en orden. ¿Okay? Por los tiempos especiales, normalmente ellos están elegidos por este tiempo. Pero la primera lectura, por muchas de estas estaciones, la primera lectura está encontrado en el Antiguo Testamento para iluminar el Evangelio. ¿Okay? Durante la Cuaresma hay un otro principio que está guiándonos de entender la conexión entre la primera y el Evangelio. Pero durante el tiempo ordinario hay una conexión. Y es para ayudarnos a entender que el Antiguo Testamento es una preparación para Dios de cumplir algo en la vida de Jesús. ¿Okay? La primera lectura viene a nosotros del Antiguo Testamento, al menos no en el tiempo pascual. En el tiempo pascual leímos de Hechos de los Apóstoles. ¿Okay? Entonces, la primera lectura siempre durante el tiempo pascual es de Hechos de los Apóstoles y podemos entender por esta perspectiva. Jesús murió y resucitó a una nueva vida en su cuerpo glorioso y Él envió su Espíritu Santo para continuar su misma obra por su iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, durante la Pascua estamos profundizando no solamente en nuestra fe en la resurrección de Jesús, pero también la manera que la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, están viviendo y proclamando y dando testimonio al Señor resucitado. Entonces, durante la Pascua estamos escuchando del comienzo hasta el fin y terminan con Pablo en Roma. ¿Okay? La segunda parte de la Biblia, en cada misa, incluyendo la misa dominical, es el Salmo responsorial. Y el Salmo reconocemos que es parte del Antiguo Testamento, pero responsorial es ayuda para entender, no solamente estamos respondiendo a los versículos,
Pero este salmo completo, los versículos y el refrán, es nuestra respuesta a la palabra que oímos. ¿Recuerdan qué fue la respuesta del salmo que usamos hoy? Ojalá. Sí, porque estamos escuchando la obra de salvación en que los israelitas murmuraban contra Moisés porque ellos tenían mucha sed. Entonces, nuestra respuesta es para ayudarnos a entender y formar nuestra actitud, que nuestro corazón no será duros como los israelitas. Entonces, es una respuesta responsorial. Segunda lectura. La segunda lectura viene del Nuevo Testamento, muchas veces de una carta de San Pablo, otras veces estamos escuchando otras cartas del Nuevo Testamento. Pero porque San Pablo escribió mayor parte de las cartas en el Nuevo Testamento, muchas veces es San Pablo que estamos escuchando en esta segunda lectura. La aclamación ante el Evangelio. Durante la Cuaresma no usamos la palabra con A. Sí, no usamos esta palabra, entonces estamos usando otra aclamación, pero esta está acompañándonos de parado y escuchar con atención el Evangelio. ¿Okay? Entonces usamos aleluya durante todo el año menos la Cuaresma. Y la razón, aleluya es un canto de alegría, entonces esperamos y guardamos solamente por otra parte del año para recomenzar el uso con la Pascua. El Evangelio. Estamos parados, a veces usamos incienso para demostrar el respeto y reverencia a esta parte de la palabra de Dios, y también solamente está proclamado por un sacerdote o un diácono. ¿Una pregunta? La homilía, el propósito de homilía es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas cotidianas, para motivarnos en un aspecto u otro. ¿Cómo podemos vivir más cerca de Dios? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo mejor? ¿Cómo podemos dar un testimonio más eficaz al mundo? Ese es el propósito de homilía. Y después tenemos dos respuestas a la palabra. ¿Okay? El credo. El credo es nuestra respuesta con las verdades de nuestra fe cristiana. Y eso es importante porque estamos repitiendo cada domingo, por cada solemnidad también. La iglesia espera que podamos recordar esas verdades, verdades de nuestra fe católica. Y también puedes reconocer que cuando un grupo religioso está cerca de nosotros, podemos reconocer este grupo no es cristiano. No es para condenarles, es para decir, ellos no creen en el credo. ¿Okay? Por ejemplo, dos grupos religiosos que vienen a su casa. Los testigos de Jehová no son cristianos. No estoy diciendo que ellos son malas personas, pero ellos no creen en el credo. El credo viene a nosotros del cuarto siglo de cristianidad. Entonces, ese es común entre todos los cristianos. Si un grupo rechaza ese, significa que no son católicos. Entonces, ¿cuál otro grupo? Los testigos de Jehová. ¿Y cuál otro grupo? Mormones tampoco. Aún ellos usan en su nombre Jesucristo. Ellos no son católicos porque su manera de entender Jesús es distinto de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Bueno, y finalmente las intercesiones generales. Entonces no estamos rezando por cosas específicas nuevamente. A veces entran en nuestra oración, pero nuevamente estamos rezando por todos que sufren, por ejemplo, de tormentas fuertes, en lugar de rezar por el tornado que tocó Harrisburg ayer. No pasó, pero por ejemplo, ¿ok? Qué bueno, están durmiendo. Tranquilos, ¿ok? Entonces, el propósito de eso
Y esta parte de la misa, intercesiones generales, no fue parte de la misa antigua, menos un día especial. Recuerden, y este pasa también por nosotros. Ahora, hay un día especial cuando las intercesiones generales reciben mucha atención. ¿En cuál día es eso? ¿De difuntos? No. ¿Qué? Viernes Santo. Y recibe mucha atención porque estamos parados, rodeados, estamos moviendo mucho. Hay 10. Entonces, eso es largo. Y qué lindo esta forma. Es una forma antigua. Que antes teníamos en la nueva misa, teníamos esta forma de intercesiones generales. Y entonces hay 3 partes. Es para ayudarlos a aprovecharse más este Viernes Santo. Entonces, la primera parte está, cuando tenemos un diácono, es una invitación. Rezamos por el Papa. Entonces, estamos rodeados, el diácono invita a rodearse, y en silencio, cada persona presente a esta liturgia está rezando por el Papa. Y entonces el sacerdote, estamos invitados a estar parado, y el sacerdote concluye cantando una oración por el Papa. Entonces, esta oración no solamente es orando por el Papa, pero está uniendo cada intercesión individual entre la gente para hacer una oración juntos. ¿Entienden? Entonces, esa es una forma tan linda, es larga, pero después de escuchando la pasión, necesitamos moverse un poquito. ¿Okay? Entonces, ese es el origen que es de intercesiones generales que usamos cada domingo y en cada misa también. Preguntas. ¿Hay alguna vez durante el año que se reemplaza el salmo por algún cántico? De nuevo, repite. El salmo. Sí. ¿Alguna vez en el año que se reemplaza por un cántico? Sí, exacto, muy bien, excelente, Gregorio. Entonces, aún este parte de la misa siempre está llamado, o el título de salmo responsorial. A veces la iglesia está usando una frase que no está en los salmos, pero viene un cántico. Entonces, podemos reconocer que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay cánticos. Por ejemplo, la iglesia usa 3 cánticos de los evangelios en las oraciones de los sacerdotes, obispos, diáconos y hermanos religiosos. Hacen promesa de rezar cada día. Primero es por la mañana, los laudes. Usamos el cántico de Zacarías. Bueno, dice, bendito Señor Dios de Israel. No conozco por memoria en español, conozco en inglés, pero entonces ese es un cántico que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Segundo, es de San Lucas también, ese es el cántico de María. Mi alma glorifica al Señor y mi Dios, mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. Es un otro cántico que está incluido en el Evangelio. La iglesia usa ese en cada vísperas, cada noche o cada tarde. Y por la noche usamos el cántico de Simeón, del sacerdote, que recibió a Jesús en el templo. Déjese, Señor, en paz su siervo, porque ha cumplido su promesa. Entonces, qué bueno. Y hay cánticos que encontramos también en el Antiguo Testamento que la iglesia usa. Pero aún, literalmente no es un salmo, es una respuesta a Dios en un cántico. Y los salmos, y qué bueno, aquí no solamente cantamos la refrán, pero casi siempre en misas en español cantamos los versículos del salmo responsorial, porque esos son los himnos del Antiguo Testamento. Entonces fueron cantados por los judíos, incluyendo Jesús, y bueno, podemos cantar aquí en la Santa Misa. Muy bien, gracias, Gregorio. Yeah. Más. Muy bien. Próximo domingo, por favor, traten de traer 3 más personas. ¿Ok? Próximo, tal vez tengo que buscar algunos refrescos para el próximo domingo, porque, para to bribe them, pero también porque tengo que
comenzar mi presentación primero con la presentación de la renovación del interior de la iglesia. Okay. Estoy haciendo después cada misa en inglés y quiero proveer esta oportunidad a las personas que tienen preguntas. Entonces trataré de usar solamente 10 o 15 minutos en eso y el tema del próximo es la liturgia de la Eucaristía. Y pondré más atención en algunos detalles de oraciones de esa parte de la misa, porque es muy importante. ¿Okay? Bueno, pediremos la bendición de Dios. Y recuerden, sí, discúlpenme, no tienes oportunidad de poner una otra misa, pero este martes, si están disponibles por la mañana, la misa a las 8:30 es la solemnidad de anunciación de la Virgen María. Cuando Arcángel Gabriel anunció, también si no pueden venir, tenemos una misa en español también. Ese día hay un funeral de un bebé, Espinosa, ¿okay? La misa está a las 11. So, están invitados porque cada misa es pública. Tenemos esta misa en español ese día. ¿Okay? El Martes, sí. ¿Okay? ¿Los ortodoxos son católicos o no son? ¿Quién? Creo que los ortodoxos. Ortodoxos, no. Pero uno puede preguntar para entender la historia y relación entre estos dos grupos. Hay tres partes de la cristianidad: católicos, ortodoxas y protestantes. Los ortodoxos separó de la Iglesia Católica en el 11 siglo, 1050, pienso. Y esta separación fue a causa de algunos puntos teológicos, pero también porque hubo una división en la cultura y gobierno. Continuó el gobierno romano, el imperio romano, pero mudó el centro. Sabemos que ¿dónde fue la capital del imperio romano? En Roma, durante el tiempo de Jesús y por varios siglos después, pero después mudó el centro. Roma continuó como una ciudad grande e importante, pero mudó el poder, el gobierno a Constantinopla. Está en Turquía ahora. ¿Okay? Y entonces con esta transición hubo más y más tensión, y también fue una parte de la división. Pero también hay algunos puntos teológicos, pero en realidad no son muy grandes. Ellos, como nosotros, tenemos sacerdotes. Ellos están ordenados como nosotros. Ellos creen en los 7 sacramentos y también tienen una devoción a María. Entonces, hay poca distancia entre los ortodoxos y católicos. Y creo que la misa es como algo parecido, ¿no? Hay algunas partes, sí, especialmente si conocen la misa. Estoy hablando de eso, de la liturgia romana, porque hay otras liturgias católicas que no están romanas. ¿Okay? Nosotros, porque estamos relacionados con la iglesia por el Papa Francisco y por esta historia, somos romanos, o del rito latino. Pero hay otras iglesias católicas que están en oriental, como Iglesia Maronita en Líbano y Siria, o la Iglesia Bizantina en Europa. Ellos son igual católicos, ellos reconocen al Papa como el pastor de la Iglesia Universal, pero su misa, su rito es diferente. Nuestro rito es romano, su rito es bizantino, griego, rito ruso o maronito. Hay ritos diferentes. Pero entonces si existen, por ejemplo, misa bizantino, tal vez no puedo reconocer la diferencia, la misa bizantino católico y la misa ortodoxa, porque hay mucho en común. Entonces, si me hago bizantina, no cometo pecado.
¿Qué? Somos católicos romanos. Si me encuentro en una iglesia bizantina y me voy para esa iglesia, ¿qué pasa? Está cumpliendo su obligación de asistir a la misa. Pues por eso le digo, no Sí. cometo No, pecados si no, voy a no, una misa. no, es diferente, pero igual. Entonces, No, sí. bueno saberlo. Oh, sí, por ejemplo, en Lebanon, No, es que si uno, Es por de la misma ejemplo, factoría. el padre se refiere a que si va uno a otro lugar y encuentra eso, o sea, sí, pueden encontrar una iglesia católica, pero tal vez no es romana. Ajá. Ya, pero Entonces, ortodoxa, bizantina o romana, puede haber, hay conexión. ¿Cuál es la diferencia entonces? well, Tiene que haber alguna okay, los ortodoxos reconocen que el Papa es un obispo importante, pero es igual con su obispo. Sí, no es pastor de la Iglesia Universal. Y ese fue un desarrollo en la historia cristiana. Ellos reconocieron algunos lugares con obispos, sí, patriarcas principales. Entonces Roma, Constantinopla, Jerusalén, Alexandria en Egipto y uno. Cesarea, hay 5. Entonces ellos reconocieron, ellos fueron iguales, reconocieron Roma como el primer de respeto, pero igual. Entonces es un poquito diferente del gobierno de la iglesia y su perspectiva en eso. Yeah. Pero entonces ellos no están unidos con nosotros en esta forma, pero muchos de su teología es el mismo, o es una variación de nuestra teología. Me gusta mucho, por ejemplo, la imagen que el Papa Juan Pablo II hizo. Él vino de Polonia, entonces él vivía entre ese lugar donde hubo mucha interacción entre los católicos y ortodoxos. Y él expresó su gran deseo por unidad entre los católicos y ortodoxos. Él dijo, la iglesia tiene que aprender de respirar con los dos pulmones, el oeste y este, la iglesia la romana y la ortodoxa. Entonces, buena pregunta. Eso, hay muchos detalles en esta historia, pero para entender los ortodoxos y tal vez en su oración debe incluir rezando por esta unidad entre los ortodoxos y los católicos. Y la episcopal. La episcopal, ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen obispos también, como nosotros, y patriarcas que son obispos que están encargados de un grupo. Okay. Debemos pedir la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Vayan en paz y con gozo en este día del Señor. Gracias a todos.